amigos? Buenas tardes. Gracias una vez más por contactarnos a través de su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy seguimos en la tónica de los recursos, específicamente en el que iniciáramos la semana anterior, es decir, el recurso de revisión penal. ¿Cuáles son las consideraciones de importancia que habremos de votar en esta tarde? Bueno, la semana anterior esbozábamos lo que era la razón de ser del recurso de revisión penal. Articulamos desde el punto de vista teórico-conceptual lo que podría ser entendido como tal. Y vimos algunas consideraciones referentes a lo que son los casos que taxativa y categóricamente han sido definidos por el legislador dominicano para lo que es la factibilidad de la interposición de dichos recursos. En la tarde de hoy, siguiendo en esa misma tónica, trabajaremos con lo que son las partes que tienen calidad para poder abordar o incoar más bien desde el punto de vista del derecho el recurso de revisión penal. Vamos a ver también lo atinente a la presentación del mismo, como también algunas consideraciones atinentes a lo que es la jurisdicción que desde el punto de vista del derecho procesal en nuestro país tiene aptitud jurídica, es decir, competencia para poder decidir respecto de dicho recurso. Decíamos en la nota introductoria que íbamos a abordar aquello que está relacionado con las partes, es decir, con las personas que tienen calidad para poder incoar el recurso de revisión en materia penal. En esa dirección, plantea específicamente la norma procesal penal en nuestro país, que tienen calidad para poder incoar dicho recurso, en principio el Procurador General de la República, como también, y de manera obvia y entendible, el condenado o su defensor o representante legal. Pero imaginemos el caso de que el condenado hubiera fallecido. ¿Qué situación se presenta en ese sentido? Frente a una persona que durante el decurso de lo que fuera la ejecutoria de su sentencia entendió que era inocente. Bueno, en ese sentido tienen calidad para poderlo incoar su cónyuge, su pareja consensual, puede también ser incoado por sus padres, por sus hijos, sus hermanos, o también incluso sus legatarios a título universal. Es decir, que existe una diversidad de personas con calidad para poder incoar el recurso de revisión en materia penal. Pero más aún, en esa dirección están facultados también aquellas personas a quienes el condenado en un momento determinado le hubiera confiado en esa tarea, que no necesariamente tienen que ser sus familiares. Pero existen también en esa dirección otras personas con calidad para poder incoarlo. Nos referimos en ese sentido, invocando obviamente el contenido de la norma, a aquellas asociaciones sin fines de lucro dedicadas a lo que es la defensa de los derechos humanos o la ayuda penitenciaria, pero también a aquellas instituciones que están dedicadas a lo que es la ayuda postpenitenciaria, es decir, para beneficiar en cierta medida o orientar a quienes en un momento histórico dado estuvieran privados de su libertad por una sentencia condenatoria y que luego, cumpliendo con la misma, pues salen un tanto desorientados a la calle y requieren de cierto tipo de, digamos, orientación más bien. Finalmente, contempla la norma que tienen calidad para poder incoar dicho recurso el juez de la ejecución de la pena. Pero en este caso se plantea una particularidad. El juez de la ejecución de la pena está facultado desde el punto de vista del derecho para poder incoar el recurso de revisión penal solo y en aquellos casos en donde se presenta de manera precisa un cambio en la jurisprudencia dominicana que beneficia al condenado, como también cuando se presentare una disposición legal que también beneficiaría al condenado, pero ¿cómo? Pues borrando el carácter punible del tipo o del hecho que más bien fue cometido y por el cual fue sentenciado, o que de alguna manera reduzca la sanción penal o extinga la pena propiamente dicha. Una nota importante en relación a lo que tiene que ver con el recurso que nos ocupa, es el de la revisión penal, está en el orden de lo que es la presentación del mismo. ¿Cómo podemos presentar el recurso de revisión penal? Bueno, en ese sentido se plantea de forma precisa que lo primero es que debe de ser presentado por escrito, obviamente con las motivaciones de hecho y de derecho, que de alguna manera justifican lo que tiene que ver con las pretensiones del que incoa el recurso, es decir, el recurrente. Pero también en esa dirección
debe de contener los textos jurídicos que de alguna manera entiende el recurrente deben de ser aplicados. Y más aún, que descienda lo que tiene que ver con la prueba, es decir, con los medios probatorios que justifican el ataque a la sentencia que pretende ser anulada por parte del recurrente sobre la base del recurso de revisión penal. Bueno, debe de aportar medios probatorios que justifiquen lo que de alguna manera pretende. Y en el caso específico de que existieran pruebas documentales, debe de aportarlas también o sencillamente indicarle a la Suprema Corte de Justicia dónde se encuentran las mismas para que pudiera ser requerida esa prueba documental y sobre la base de ello garantizar lo que tiene que ver con la sustanciación de lo que es el recurso propiamente dicho. Se preguntarán ustedes, a propósito de lo que es el procedimiento a ser seguido en el caso específico del recurso que nos ocupa, ¿cuál es el órgano jurisdiccional que tiene competencia para poder estatuir respecto del mismo? Bueno, de manera muy precisa señala el Código Procesal Penal que la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional con aptitud jurídica, es decir, con competencia, para poder conocer y decidir válidamente respecto de lo que es un recurso de revisión en materia penal en República Dominicana. Fuera de ese órgano jurisdiccional, sencillamente no es factible incoar un recurso de esta naturaleza, porque obviamente caería bajo el imperio de lo que es la incompetencia propiamente dicha. Cabría preguntarse, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia a raíz del momento en que recibe el escrito y los medios probatorios que aporta el recurrente en el orden de lo que es el recurso que nos ocupa? Bueno, tiene a prima fase la necesidad de decidir respecto de la admisibilidad o no del mismo. En esa dirección, decide si es admisible tomando en consideración aquellos elementos o consideraciones generales sostenidas en el Código respecto de lo que tiene que ver con ello. Si se ha presentado por escrito, por quienes tienen calidad desde el punto de vista jurídico para ello, bueno, estaríamos frente a una situación que permitiría a la Suprema Corte de Justicia decidir respecto de si es admisible el recurso. Una vez decidido sobre dicha admisibilidad, entonces puede fijar audiencia. Y en ese sentido se plantea una de dos situaciones. La Suprema puede perfectamente comisionar a uno de sus jueces para que lleve a cabo todo tipo de investigación en el orden de lo que tiene que ver con la sustanciación de la vista del proceso como tal. O puede la Suprema por sí misma llevar a cabo este tipo de actuación procedimental. De manera que en esta última situación estaríamos frente a la necesidad de lo que tiene que ver con la admisibilidad o no del recurso, en la forma en como lo hemos explicado, y obviamente tomando en consideración lo que puede ser la aplicación de la facultad tenida por el órgano jurisdiccional competente para ello, de decidir si por sí mismo toma las riendas de entrada en el orden de lo que es la investigación per se, o si sencillamente comisiona a uno de sus jueces para que lo lleve a cabo. Bien, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente a través de este su canal Derecho y Más, he aquí las consideraciones de mayor importancia en el orden de lo que tiene que ver con el recurso de revisión penal y en esta fase con lo que tiene que, de alguna manera, que ver con la continuidad en el orden de su tratamiento, dado que, como saben ustedes, lo iniciáramos la semana anterior. Solo nos queda a partir de este momento sencillamente dar las gracias por sus atenciones e invitarlos a una nueva entrega la semana que viene. Hasta la próxima.